El gobierno de Ayuso no tiene ningún problema en impartir cursos sobre ETA hablando de ella en presente, mientras no permite talleres en las aulas sobre memoria democrática y franquismo o el genocidio en Gaza. Es una politización y una polarización de la educación, una intención sincera y clara de dejar de lado según qué asuntos, como puede ser el de Gaza, como puede ser la memoria democrática. Miguel Ángel Rodríguez tiene absolutamente toda mi confianza y no ha mentido. Y no creo que intentar condicionar las deliberaciones del Supremo, eso lo único que hace es reescribir el llamado lawfare, para que todo vaya condicionado de la misma manera. Que Miguel Ángel Rodríguez ha confesado que todo fue un invento, que nos mintió a todos y que El Mundo y otros medios lo difundieron como si fuera tal cual lo contaba Miguel Ángel Rodríguez. Decía que era una deducción. Bueno, vamos a ver las últimas declaraciones, bueno, no iba a decir explosivas, pero en realidad tampoco sorprende mucho, de la señora Ayuso apoyando a su jefe de gabinete, bueno, entiendo a todo el mundo. Precisamente el otro día, ¿no?, nos llamó la atención cómo, bueno, pues Miguel Ángel Rodríguez, delante de la jueza, declaró que fue un invento ese bulo de las acusaciones al fiscal y todo este asunto. Y bueno, pues más allá de apoyarlo, pues eso, dijo que no dijo ninguna mentira, es decir, es una cosa de loco, ciertamente. Y luego, por otra parte, bueno, vamos a ver cómo, no sé si recordáis, hace unas semanas decía que nada de hablar en los colegios de Gaza, que eso era adoctrinamiento puro. Bueno, pues se le ha ocurrido hacer unos talleres sobre ETA, bueno, pues hablando de que ETA todavía existe y que, bueno, pues han cambiado las armas por los trajes y cosas de esto. Bueno, adoctrinamiento puro y duro, bueno, y algunas cosillas más como algunos recortes en sanidad, bueno, precisamente. Ya hemos estado hablando estos programas anteriores de la catástrofe sanitaria en Andalucía. Bueno, pues 3/4 de lo mismo, con la falta de pediatría y los recortes, bueno, pues quitar revisiones. La verdad es que bastante grave lo que está pasando también en Madrid. Así que bueno, vamos a escuchar primero a Ayuso, a ver qué nos dice de la confesión Miguel Ángel Rodríguez el otro día ante la jueza. Miguel Ángel Rodríguez tiene absolutamente toda mi confianza y no ha mentido. Y creo que intentar condicionar las deliberaciones del Supremo, eso lo único que hace es reescribir el llamado lawfare, para que todo vaya condicionado de la misma manera. Eso sí que me parece grave. Y utilizar las instituciones del Estado... Bueno, esto es lawfare. Él no ha hecho ninguna mentira y que apuntarlo es hacer lawfare. Los pájaros se tiran a las escopetas. Contra un rival político, que es la parte en la que creo que deberían estar la prensa libre en una democracia. Peor todavía, eso es lo peor todavía. No sé qué hace tanta gente y tantas instituciones metiendo las manos en una inspección fiscal de un paisano. Pero bueno, nos tenemos que acostumbrar a ello, pues adelante. Una inspección fiscal de un paisano. Miguel Ángel Rodríguez, todo muy bien. Y esto es una inspección fiscal que no, Ayuso, que está sentado en el banquillo porque le están jugando por 6 delitos, que esa fase ya pasó. Que Miguel Ángel Rodríguez ha confesado que todo fue un invento, que nos mintió a todos y que El Mundo y otros medios lo difundieron como si fuera tal cual lo contaba Miguel Ángel Rodríguez. Decía que era una deducción. Cuando él tenía toda la información y sabía que era mentira. Pero vamos a escuchar de nuevo a la señora. Miguel Ángel Rodríguez tiene absolutamente toda mi confianza y no ha mentido. Y creo que intentar condicionar las deliberaciones del Supremo, eso lo único que hace es reescribir el llamado lawfare, para que todo vaya condicionado de la misma manera. Eso sí que me parece grave. Y utilizar las instituciones del Estado contra un rival político, que es la parte en la que creo que deberían estar la prensa libre en una democracia. Peor todavía, eso es lo peor todavía. No sé qué hace tanta gente y tantas instituciones metiendo las manos en una inspección fiscal de un paisano. Pero bueno, nos tenemos que acostumbrar a ello, pues adelante. Pues venga, se ha acostumbrado y cierra los ojitos. Esto es una inspección fiscal a un paisano, lawfare. Tremendo el nivel de cinismo. Bueno, vamos a un recordatorio de las mentiras en los juzgados, pero también en los medios y también en su cuenta de Twitter sobre, bueno, que desmienten estas afirmaciones de Ayuso. Vamos a seguir abordando otro asunto porque la presidenta de la Comunidad de Madrid, como saben, ha mostrado su apoyo a su mano derecha, a su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, después de la filtración de su declaración ante el Tribunal Supremo. Asegura que Miguel Ángel Rodríguez tiene su confianza y subraya que él no ha mentido. ¿Mintió o no mintió Miguel Ángel Rodríguez? No solo ante el juez del Supremo. Van a ver lo que dijo con sus propias palabras a través de las redes sociales. Ahí lo tienen.
el 13 de marzo de 2024, después de que el mundo... Bueno, esto ya lo estuvimos viendo el otro día, pero bueno, ya que ponen ahí el tuit, recordemos que Miguel Ángel Rodríguez habló con Alberto Quirón. Alberto Quirón le dio el correo electrónico de los abogados de Alberto Quirón, pidiéndole un acuerdo y reconocimiento de 2 delitos, ya ahora son 6, pero digamos que ciertamente se han cometido 2 delitos. Este señor, que tenía toda la información y sabía que no era la Fiscalía quien estaba negociando, sino que había sido el propio Alberto Quirón, a través de sus abogados, el que había pedido negociar y reconocer 2 delitos, y que la Fiscalía no podía aceptar porque se habían cometido era algo que ya pasa a la justicia, ellos no pueden perdonar delitos. Al pasar de 120.000 euros el fraude, más de 350.000 euros, así que está bastante lejos de esa cifra. Así que la estrategia de Miguel Ángel Rodríguez fue mentir, es cambiar los papeles, decir que fueron los fiscales, y luego encima que había habido una llamadita hacia arriba para que no negociase porque iban a por ese ciudadano, ese paisano, que es la pareja de Ayuso. Una hora antes publicase esa información, basada, según el propio diario, en correos a los que había tenido acceso. Miguel Ángel Rodríguez escribe, literalmente, resumen de la locura de hoy. La Fiscalía ofrece por email un acuerdo al señor González. Antes de que pueda responder, la misma Fiscalía dice que ha recibido órdenes de arriba para que no haya acuerdo y entonces vayan a juicio. Visto este tuit, Virginia, ¿mintió o no mintió la mano derecha de Ayuso? Pues hombre, parece que sí, ¿no? A todas luces. Este punto muestra cómo se lanza esa mentira política a través de las redes sociales, que es recogida a través de otros medios de comunicación y páginas web y alimentada con reacciones de forma continua. Una vez empieza a moverse ese contenido ya es muy difícil pararlo, porque desgraciadamente hay una parte de este país que se quiere creer que eso es mentira y hay una parte de los políticos de este país que quieren hacer creer que esto no ha ocurrido. Y hay que recordarles a lo mejor que un testigo no puede mentir. Y que lo que ha hecho este señor ante el Tribunal Supremo... El novio de Ayuso es quien se lo dice a Miguel Ángel Rodríguez. Sí, pero no le dijo reconocido el novio de Ayuso. ¿Por qué se lo dice? Es que realmente los testigos están obligados a decir la verdad, y por más malabarismo narrativo que haga este señor, que es experto en ello, mintió descaradamente. Él tenía toda la información, no es deducción, tenía toda la información y le dio la vuelta. Y no se puede mentir en un juzgado, así que eso creo que es un delito. Al jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ¿no? No somos ni jefe de gabinete, ni fiscal general, ni novio de Ayuso. Ninguno. Mostrar el tuit de Miguel Ángel Rodríguez en el que demuestra que mintió. Hasta que lo ha reconocido podía haber dicho, oiga, pues no era así. Pues es verdad que no había una maquinaria, una operación del Estado contra Isabel Díaz Ayuso, pero lejos de reconocerlo, él se lo inventa y sigue R que R, Virginia. Hombre. Sí. Sigue como si no pasara absolutamente. Fijaros porque, hablando del caso de Alberto Quirón, esto ya lo estaba haciendo anteriormente, pero parece que la Fiscalía, de nuevo, está acusando a Alberto Quirón de maniobrar para dilatar indebidamente la causa. Ya sabéis que incluso Ayuso, usando el principio de transposición, decía que le querían alargar la causa cuando él ha estado, de manera muy descarada, intentando poner excusa para no ir a declarar, etcétera. ¿Por qué? Porque la estrategia de su defensa es intentar que haya una condena al fiscal general, que eso luego pueda hacer anular o revertir, digamos, el juicio que se hace sobre sus causas, ¿no? Entonces lo intenta alargar por encima de sus posibilidades y por más que Ayuso diga que quien quiere alargarlo para hacer esto eterno es el gobierno o la izquierda o la Fiscalía o Hacienda o vaya usted a saber quién, claramente es Alberto Quirón y sus abogados. Atención a esto. La Fiscalía acusa a la pareja de Ayuso de intentar dilatar indebidamente la causa. Dice que la petición de peritos, de testigos, la petición fiscal que está haciendo, la petición judicial que está haciendo, solo tiene un interés: que no le juzguen, que siga pasando el tiempo. Pedro Gómez, lo que dice el fiscal es el novio de Ayuso está intentando prorrogar esto para no sentarse en el banquillo.
Tiempo ha tenido, dice la Fiscalía, durante todo el proceso de instrucción de ese presunto fraude fiscal de presentar los peritos y los testigos que hubiera deseado en este más de año y medio que se lleva investigando esas facturas falsas y esos 2 delitos fiscales que habría cometido Alberto González Amador. Por eso la Fiscalía rechaza esa petición que había hecho de incluir a nuevos testigos antes de que se abriera juicio oral contra la pareja de Ayuso y le achaca, le recrimina que esté intentando maniobrar para dilatar la apertura del juicio que le sentará en el banquillo por 2 delitos fiscales y falsificación de facturas. Pretender, por tanto, que se reabra la instrucción judicial para discutir una pericia de parte que se podía, de largo, haber aportado mucho antes, es una maniobra dilatoria que no debe ser aceptada. Bueno, pues nada, veremos hasta dónde. Yo creo que ya le están midiendo bastante. Y luego ha ocurrido esta tarde algo bastante curioso. Ha estado el habitual Alfonso Serrano, número 2 de Ayuso. Sara Santolaya le ha recordado, le ha dado las gracias, que precisamente gracias, valga la redundancia, a su denuncia que iba contra el gobierno central. Un poco como había tantos escándalos, ¿no?, por el tema de las mascarillas dentro del PP, pues también hicieron como una macro denuncia en los ministerios, ¿no? No solamente en comunidades autónomas gobernadas por el PP, y gracias a esa denuncia se supo lo de Alberto Quirón. Así que bueno, aprovecho el momento para darle las gracias. Alfonso, habla Sara Santolaya. No, yo al señor Serrano solo le puedo dar las gracias y la enhorabuena porque gracias a su denuncia ante la Fiscalía se abrió investigación de González Amador, de Alberto Quirón. Gracias a la denuncia y al trabajo del señor Serrano pudimos incluso saber que la empresa denunció a la empresa que pagó la comisión a Alberto González Amador, con el que luego se tomó una Coca-Cola, no sé si para pactar la defensa o no, pero gracias por su excelente trabajo, que hoy tenemos el caso de Alberto González Amador, que se va a sentar en un banquillo, el novio de su jefa, de la presidenta de la Comunidad de Madrid, y por unos cuantos delitos también. Y luego ya sabremos si ha recibido algún tipo de beneficio incluso de la comunidad. Espero que disfrutasen aquella Coca-Cola. Pues ves, aprovechando que el Manzanares pasa por Madrid. Sí, igual como está. Hay que recordar que lo de la Coca-Cola es porque salió la imagen de la reunión entre Serrano y Alberto Quirón, que por más que fuera un paisano, un ciudadano particular, pues tenía todo el apoyo del partido, ¿no? No solamente el jefe de gabinete, sino el número 2 de Ayuso, reuniéndose, pues me imagino, para montar la estrategia, para, o sea, saber, pero ahí justamente se estaba tomando una Coca-Cola y por eso, y no sé si llegó a decir que la Coca-Cola se la pagaba a él, por eso dice. Pero fijaros en esta segunda parte del vídeo donde Serrano replica ataque, ¿no?, que están haciendo. Ya sabéis que a Sara Santolaya la tienen en la diana toda la derecha y atacándola. Y bueno, pues ahora el ataque es porque ha salido público el dinero que cobra en Televisión Española y entonces, bueno, por ahí le ataca. Que como él presumía de la denuncia ante la Fiscalía... Como estás a distancia, no sé si te ha llegado el sarcasmo. No, claro. Disfruto, Sara, disfruto de las Coca-Colas que me pago yo, tanto como con todo el dinero que tú recibes de los impuestos de los españoles a través de Televisión Española. No, al revés. Dicho lo cual. Alfonso, recuerda una cosa, que te pago yo a ti el sueldo. Tú a mí no me pagas nada. Yo te pago a ti el sueldo. A ti el sueldo. Incluso cuando también queréis perseguir a los analistas, a los periodistas y a la prensa. Hoy te pasamos la factura. Soltándonos un poquito el brazo, igual que a las mujeres con el aborto. Iros a delinquir fuera y nosotros a abortar dentro. Venga, claro que sí, Serrano. Una Coca-Cola con el sueldo de todos los madrileños. Mientras por otro lado pagamos áticos. Serrano, venga, no persigamos a la prensa. Tranquilos los dos, que habéis entrado al trapo, pero rapidito. Alfonso, me has dado una idea y te vamos a pasar hoy la factura de Sara del programa, ¿eh? No, pero escucha. Bueno, le atacaban por ahí y es un tema recurrente. Yo veía precisamente, a ver si encuentro la cifra, se movía. Fijaros porque Silvia Encherrondo hacía público, esto es un dato brutal, las audiencias en la Comunidad de Madrid. Claro, bueno, Telemadrid ni aparece, pero fijaros, la 1,45% de audiencia, comparado con el 8,7%, el 10,5% y el 12,3% de la Sexta. Si nos vamos a términos nacionales, pues están en torno al 23-25% de audiencia, comparado con un 8% más o menos del resto. Claro, fijaros, no sé si
recordáis cuando Ferreras movía hilos para echar a Javier Ruiz de Televisión Española, o de Cuatro anteriormente, cuando le superaba en audiencia. Y por eso, me refiero, bien ganado tendrá el dinero de Sara Santolaya, que es verdad que va a muchos programas de Televisión Española, de la 1, pero la gente le está gustando. Y lo que le revienta, fijaros en Madrid, la cantidad de gente que ve a Sara Santolaya y digamos los diferentes programas. Así que no deben de ir muy equivocados, ¿no? Igual que hicieron con Javier Ruiz, pues también hicieron con Cintora, tanto en Televisión Española como con Cuatro, ¿no? Con los dos, cada vez que superaban la audiencia, ¡pum!, se lo cargaban. Exactamente, Ferreras se los cargó a los dos, porque primero echó a Cintora y luego a Javier Ruiz en Cuatro, y luego fue a Cintora en Televisión Española. Pero ya hasta 3 veces se lo cargaron. Así que ahora a chuparla. Por cierto, fijaos que, hablando de Televisión Española, de Telemadrid, y de este caso, fijaros, seguramente os suena en la cara del tipo este, es el director general de Telemadrid, y le preguntaron que por qué en Telemadrid no habían hablado de las declaraciones de Miguel Ángel Rodríguez. Y atención a la respuesta de este señor. Por poner un ejemplo de cosas que silencian, el caos que hay en Madrid con el transporte, la declaración de Miguel Ángel Rodríguez ante un juez fue hace poco motivo de noticia en todos los medios. En Telemadrid no hemos visto nada del jefe de gabinete de la presidenta Ayuso desde enero. Eso lo silencian porque no lo emiten. En fin, dice usted todo esto no, mire usted, yo lo he visto en Telemadrid, era una noticia de un alcance muy importante, el tema del fiscal, es la primera vez en la historia que un fiscal general se sentaba en un banquillo, y yo creo que eso lo han dado todo el mundo. Y después dimos también, efectivamente, tanto el acusado como el acusador, los dos sentados en el banquillo, el señor Amador, creo que se llama, y el señor fiscal. El señor Rodríguez era un simple testigo, eso no tiene ningún tipo de interés informativo. No tiene ningún tipo de interés informativo, que el que difundió el bulo con el cual armaron la causa contra el fiscal general, y que replicaron milimétricamente un montón de medios, entre ellos El Mundo, como exclusiva, no tiene ningún interés informativo, ¿no? Que confiese ante la jueza que todo fue un invento. No, eso no tiene ningún interés. Pero en cualquier caso, de todo eso siempre se ha dado cuenta en las ediciones de Radio Televisión Madrid. Vaya personaje. Bueno, luego iremos con Telemadrid, alguna cosilla más de Telemadrid. Ahí están obviamente ahí ni aparece Telemadrid. Pero fijaros el otro tema del que os quería hablar. La noticia que conocíamos en la última hora es que la Comunidad de Madrid lleva a los colegios un taller sobre el pasado y el presente de ETA, con proclamas como Bildu ha cambiado las bombas por los trajes, ¿no? Por aquí el bueno de Gerardo del TC nos recordaba que Bildu condena los 1000 asesinatos de ETA, pero la banda de Ayuso justifica los 60.000 asesinatos de Israel, calla los 150.000 del franquismo y humilla a la familia de los 7.291 de la residencia. Hay formas mejores de distraer la atención porque tu novio va a la cárcel. Bueno, puede ser una estrategia, la estrategia del paté en la frente. Y por cierto, bueno, pues para entender un poquito más, por aquí hacían una pieza en la Sexta en la cual, bueno, explican el asunto, y claro, con los preámbulos recordamos que fue un escándalo, ¿no? Cuando dijo que no se podía hablar de Gaza en los colegios, mandó un mensaje, ¿no? a la dirección de los colegios, de los institutos, para que no se hablase del genocidio que había en Gaza, porque eso es adoctrinar. Bueno, pues sí, esto que vais a ver ahora no es adoctrinar, que venga Dios y lo vea. Comunidad de Madrid ha empezado a impartir en los institutos talleres para hablar sobre ETA. Hasta aquí todo bien. El problema es que, según la comunidad educativa, no están siendo unos talleres muy neutrales. Se dice que ETA sigue existiendo, y llama la atención que Ayuso sí permita estos talleres y no permita que se hable de Gaza o de la memoria democrática. El gobierno de Ayuso no tiene ningún problema en impartir cursos sobre ETA hablando de ella en presente, mientras no permite talleres en las aulas sobre memoria democrática y franquismo o el genocidio en Gaza. Es una politización y una polarización de la educación, una intención sincera y clara de dejar de lado según qué asuntos, como puede ser el de Gaza, como puede ser la memoria democrática en relación con el franquismo. Ayuso, cuando le preguntábamos por esa censura, se justificaba así. Utilizar los colegios con fines políticos nos retrotrae los peores episodios del siglo XX. Pido que dejen de intentar adoctrinar en los colegios. El problema ahora no es que se hable de la atrocidad, de la barbarie que hizo ETA, sino que se aborde, denuncia el sector educativo con matices políticos. ETA sigue viva y tiene más peligro que nunca. Porque ideas como estas se están impartiendo, según El País, en estas charlas con frases así. Bildu, estos señores que han cambiado las bombas por los trajes. El gobierno de Ayuso hoy no ve problema. Quien quiera buscar
otra cuestión en esto se está equivocando, ¿no? De hecho, justifican los cursos dando a entender que ETA está presente. No podemos permitir es que se siga ensalzando a ETA desde algunas formaciones políticas, por eso queremos trasladar a los alumnos esa historia que también afecta al presente. ¿Quién mierda está ensalzando a ETA ahora mismo? Si los únicos que los traéis todo el rato sois vosotros, ¿no? Lo de que te bote chapote o, bueno, repetirlo continuamente. Bueno, de hecho, estuvieron presentes en la flotilla, en la Cale Borroca, en la Vuelta Ciclista. Están en todas partes, está más vivo que nunca, más peligroso que nunca. Sí, es una salvajada las cosas que dicen. Bueno, si esto no es adoctrinamiento... Desde la comunidad educativa muestra hoy su malestar. Dentro de los centros se debe enseñar y aprender con neutralidad ideológica. No entienden la poca neutralidad y la censura de otros temas en las aulas. Bueno, pues nada, la verdad es que es una cosa de loco. Precisamente en Telemadrid vimos el reportaje, la manipulación que hicieron con el tema de la vuelta de una manera increíble. Y bueno, ya sabéis que ahora está como siempre hablamos del circo con varias pistas judiciales, ya sabéis que por el tema de Ayuso pues no lo tratan, por ejemplo no ponen las imágenes de Miguel Ángel Rodríguez y tal, pero está todo el tema que veremos que se juzgue, ¿no? Por los diferentes casos que tienen, por las denuncias de manos limpias contra la pareja de Pedro Sánchez, el hermano, etc, ¿no? Y luego por otro lado está lo de Ábalos y Koldo, que eso tiene pinta de que algo va a caer. Koldo seguro, Ábalos tiene pinta que también, ya veremos si Cerdán, lo cual pues también afecta al PSOE. Pero luego, primero la pluralidad de Telemadrid es una cosa de loco. Es que está el Dream Team del facherío mediático. Es que no dan una concesión, pero ni media. Es como lo de Iker Jiménez. Es una pluralidad brutal. Y ahora el Dream Team. Bueno, la verdad es que Pedro Sánchez y el mundillo... Fijaros, está ahí el Álvaro Nieto de Olleti, Eduardo Inda, Berritieta Urreistieta del Mundo. No falta nadie. Esto para hablar del tema de Ábalos y lo bueno de todo esto, que hablan de los medios pagados por la izquierda. Lo dicen en la televisión, que pagamos con nuestros impuestos, no lo pagan ni la izquierda ni la derecha, lo pagamos nosotros, seamos de derecha o de izquierda, los que pagamos impuestos en Madrid. Y bueno, pues usando el principio de transposición, es decir, ¿cuánto nos habrá costado Eduardo Inda y todas sus mentiras? Fijaros cómo atacan, digamos, usando ese principio de transposición, y lo que pasa con él, pues se lo achaca a sus rivales. Bueno, la verdad es que Pedro Sánchez y el mundillo, el periodismo pagado y financiado y amparado por Moncloa, lo que nos han vendido es que fue un éxito ayer de Sánchez en Sharm el Sheikh. Bueno, en fin, es algo de loco. Bueno, aunque no sea de Madrid, pero fijaros porque esta noticia es importante, por cosas muy parecidas a las que vemos en Telemadrid, el Consejo Profesional de Canal Sur dimite y denuncia que se dedica el triple a Morante de la Puebla, que estuvimos viendo el otro día, que le dedicó un toro a Ayuso y otro a Bascal, que a la crisis de los cribados, es decir, la mayor crisis sanitaria seguramente de la historia de Andalucía. Parece que no le dedican apenas tiempo. Y fijaros porque ya hace tiempo denunciaron que las noticias de Canal Sur dedican 100 veces más tiempo a la ley de amnistía que a las listas de esperas de Andalucía, que era otra de las cosas más denunciadas. Incluso en el último informe de los últimos 6 meses recogían 350 ejemplos de malas prácticas vinculadas a escaletas ideológicas y censuras de contenido. Así que bueno, en fin, todo el apoyo a esos periodistas. Fijaros porque el tratamiento, ya sabéis que una cosa es que pueda haber algún ilícito, sea con el hermano de Pedro Sánchez, la pareja, el tema de Koldo y de Ábalos, que parece que hay más tutía. Pero otra cosa es los invents que hacen con los medios de comunicación, que luego Telemadrid y el resto hacen, ¿no? Y bueno, por suerte, pues algunos medios, y Javier Ruiz concretamente, o Cintora, ¿no? También hay un esfuerzo por ello, suelen desmontarlo de una manera tan gráfica como esta, ¿no? No sé si recordáis lo de... Porque al final toda la estrategia de Koldo, Ábalos y tal es que es pringar a Pedro Sánchez y al partido, que seguramente es posible que lo esté, pero claro, el nivel de invent es tremendo. No sé si recordáis esta señora que estaba vinculada con los hidrocarburos y tal, también del caso Aldama, que ese sí que, digamos, está claro porque él está confesando que él era el que proveía el dinero con comisiones y tal y cual. Bueno, pues un miembro corrupto de esa trama decía que llevó en bolsas de basura 90.000 euros en billetes de 500 euros y, bueno, pues de esta manera tan sencilla lo desmonta Javier Ruiz. Hoy declaraba ante la comisión de investigación Carmen Pano, la mujer que dijo que había llevado 95.000 euros en bolsas de basura al PSOE. 95.000 euros en bolsas de basura. Hoy, ante la comisión de investigación, ella
dice. ¿Es cierto que llevó en 2 veces 90.000 euros a la sede del Partido Socialista? No voy a prestar declaración en la presente comisión de investigación. Me ratifico plenamente en las 2 declaraciones prestadas ante la autoridad judicial competente. 90.000 euros en bolsas de basura. Hemos hecho, los que tenemos el vicio de hacer números, las cuentas de cuántos son 90.000 euros en billetes de 500. Ocupan esto. ¿Para qué se necesitan bolsas de basura? Espera, que ahí tengo que bajar un poco para que se vea mejor. Son 90.000 euros en billetes de 500. Ocupan esto. ¿Para qué se necesitan bolsas de basura? Un fajo. ¿Bolsas de basura para cargar eso? Esos son 90.000 euros en billetes de 500. 90.000. De hecho, un poquito menos porque, por cierto, para su alivio, esto está en blanco. Bueno, pues nada, buena pillada ahí. En fin, por cierto, hablando de Telemadrid, el otro día puse este tuit, se enfadó Elisa y me respondió. Fijaros, bueno, no sé si estáis viendo el cambio de Elisa Beni. El otro día fue a defender también a Miguel Ángel Rodríguez diciendo que ella también se lo lió, que ahí había algo raro. Bueno, ya lo estuvimos viendo el otro día. Y ahora porque ya sabéis que hay toda una polémica con el tema del aborto y la señora Ayuso. Y claro, fijaros, una señora... no sé si feminista, a su manera. Esto es una publicación del año pasado, ¿vale? Cuando no trabajaba en Telemadrid. Dice Elisa Beni: Francia introduce el derecho al aborto en la Constitución y lo protege así de las veleidades ideológicas de las diversas mayorías parlamentarias. Una aspiración que comparto. Para España, los derechos de las mujeres no están al albur de las creencias. Bueno, eso dice, alabando, ¿no? Que en Francia blindaran el derecho al aborto en la Constitución. Ya sabéis que luego hay un debate si hay peligro que decaiga el derecho fundamental o no. Pero bueno, la cuestión es que Elisa Beni, ante la noticia, ¿no?, de que el gobierno inicia el trámite para blindar el aborto en la Constitución sin necesidad de disolver las Cortes y convocar elecciones, dice: esto a las mujeres no nos interesa. Y menos que lo verá por ella. Cada mujer dirá o no dirá, pero la cuestión es que no tiene sentido que diga una cosa y la contraria. Ella me respondió enfadada diciendo que está manipulando porque que esto no vale. Claro, aquí dice que no le interesa. Entonces, antes era increíble, ahora no le interesa. Ella dijo que no le interesaba porque no valía para nada. Bueno, no valía para nada porque puede ser una pesoización de querer hacer una cosa que luego incluso pueda decaer. Hay un debate jurídico en el que yo no puedo entrar, pero está claro que la postura antes de trabajar en Telemadrid, después de trabajar en Telemadrid, obviamente está en la línea de lo que su jefa dice. Y ahora ella, como está como con el tema de que aquí no se aborte, vete a otro lado, pues ahora dice lo que le interesa a su jefa. Así de claro. Pero bueno, más allá de eso, y precisamente con el tema del aborto, y precisamente el debate ¿no? Que si lo que pasa en Telemadrid no pasa en televisión española, ¿no? Obviamente, sobre todo sus directores pueden tener una línea editorial más progresista y tal, pero lo que sí suelen hacer es equilibrar los tertulianos con gente de derecha, ¿verdad? No cuando va a Telemadrid, pues el de izquierda a lo mejor es Eduardo Inda, ¿no? Bueno, llevan a periodistas que difunden bulos, defienden lo indefendible, entre ellas Fátima Iglesias. Yo no sé dónde trabaja esta señora, pero bueno, pues en Telemadrid, en 13TV. En fin, bueno, pues esta señora, que está esto en televisión española, mentía descaradamente precisamente con las cifras del aborto, porque es una cosa de locos que en Madrid, es decir, está sustentado, yo creo que en un tema de negocio, de clínica privada, si bien es una de las comunidades autónomas, incluso puede ser en la que más abortos se realicen, es dando el gran negocio de las privadas que, bueno, pues no es ningún secreto que la señora Ayuso pues tiene intereses, y su pareja también, en la privada, y esta señora defendía lo indefendible. Fijaros, bueno, por debajo está todavía Extremadura, Castilla-La Mancha y Murcia, pero en Madrid menos del 0,5% de los abortos que se practican son en clínicas públicas, sino en clínicas privadas. Fijaros el debate y cómo también en la televisión pública defienden lo indefendible, o defienden a Ayuso y sus mentiras, o sus apoyos a la privatización, ¿no?, de las ganancias que debería tener en lo público. Nada, que se lo diga Ayuso, porque hay mujeres en la Comunidad de Madrid que están padeciendo una exclusión sanitaria, no tienen derecho a abortar, a interrumpir voluntariamente el embarazo en centros públicos porque no permite la Comunidad de Madrid que se haga. Es una barbaridad. Eso es un bulo. Ayuso, ¿tú no has visto las cifras de cuántos abortos se hacen en la Comunidad de Madrid en centros privados? Por eso, porque las he visto. Porque las he visto. La Comunidad de Madrid junto con Cataluña y Mallorca, esas son las tres comunidades autónomas con más número de abortos. En clínicas privadas. Pues más grave todavía, es decir,
el negocio es brutal entonces, porque si menos del 0,5% se hace en lo público, pues el negocio en la privada es brutal. Fijaros porque lo que está diciendo Emilio Delgado está hablando siempre de pública, no de cifra general. Pero esta señora primero dice un dato que puede ser cierto, que Madrid es donde más abortos se practican, pero el debate no es si se practican más o menos, sino si se hacen en pública o privada, y la realidad, el dato empírico, es que el 0,4% se practican esas interrupciones de embarazo en clínicas públicas y lo niegan. En clínicas privadas hay un boicoteo sistemático en la sanidad pública y además te voy a decir otra cosa. El problema, lo que plantea Ayuso, que es una absoluta estupidez, que es básicamente nada, que se lo diga Ayuso. En fin, es tremendo. También en televisión española se habla de esto. Y precisamente, hablando de los recortes, que al final está claro, si tú recortas público, cosas tan vitales, ¿no? Como puede ser para una mujer la interrupción de un embarazo, va a abortar sí o sí. Si se le expulsa de lo público, al final solamente se lo van a poder permitir, digamos, las personas ricas. Bueno, y de hecho hay un desplazamiento de lo público a lo privado al negocio del privado. La cuestión es que se ha conocido esta semana, y nos dice Ciudadano Óscar H., que está muy pendiente de cómo se maneja el gobierno de Madrid en los contratos públicos y privados. Atención a esto, Ayuso elimina, y esto es gravísimo, esto es muy muy grave, porque al final los padres van, al final es como hacer gueto sanitario. Los que puedan permitir, como los de la residencia, se salvan la vida si tienen un seguro privado, si no te mueres en una residencia sin estar medicalizado. Bueno, pues aquí las revisiones entre el año y los 6 años que realizan los médicos pediatras se van a eliminar. Esto es una brutalidad. Van a quitar al pediatra y lo va a ver el obstetra, o bueno, ahora veremos el vídeo, pero fundamentalmente para poder detectar, entre otras cosas importantes, cualquier alteración del neurodesarrollo sobre el que intervenir precozmente, bueno, miles de niños al año. Ahí están las diferentes revisiones, y esto es gravísimo porque no deja de ser otra acción para trasladar, primero, que el servicio sanitario de las personas que no se pueden permitir ir al privado pues sea muy deficiente, serias amenazas para la salud, ya lo hemos visto también en Andalucía con los diagnósticos de cáncer. Bueno, pues ha hecho ese recorte de tal manera que habrá algunos que se irán a la privada alimentando a los amigos, los bolsillos de los amigos de Ayuso, y luego habrá gente que no se lo podrá permitir, poniendo en peligro la salud de esos hijos. Y esto es verdaderamente grave y no se habla casi nada, ¿no?, en los medios de esto. Hola, ¿pensabais que os iba a anunciar que Ayuso nos había puesto pediatras de tarde? Creo que este no es ese vídeo. La realidad es que Ayuso ha vuelto a hacer un nuevo recorte y a tener una nueva ocurrencia. ¿Cómo lo ha hecho? Recortando atención pediátrica, recortando las revisiones que los más pequeños tenían a los 14 días y a los 18 meses. Estas revisiones las hacían equipos médicos completos, formados por un pediatra y un matrono o una matrona. Bien, pues ya no va a ser así. A partir de ahora toda la responsabilidad va a caer sobre la matrona. Y los pediatras, en caso de necesidad, se acercarán a ver al niño. Es decir, que los cribados, los análisis alimentarios, incluso sociológicos, a los 18 meses podemos ya ver si un niño o niña puede tener un principio de autismo. El crecimiento y el correcto desarrollo y maduración de nuestros hijos ya no los va a ver un pediatra. En definitiva, es un paso atrás en la revisión y es desmantelar estos equipos pediátricos completos para ahorrarse 2 revisiones y no tener que contratar pediatras. Sobre todo, es cutre cuando en una ciudad como Móstoles, y aquí entre el alcalde, se han gastado 1 millón de euros en un solo fin de semana en cantantes, saraos y en celebrar el Día de la Hispanidad. 1 millón de euros. Así que reivindicamos al alcalde que exija a Ayuso que nuestros hijos e hijas merecen la mejor salud. Nuestros hijos e hijas merecen la mejor atención pediátrica. Que no podemos estar en una sociedad decente del siglo XXI mientras se gastan 1 millón de euros en fiestas y verbenas y nuestros hijos e hijas no tienen pediatras. Ni mi hijo ni tu hija se merecen este gobierno. Bueno, recordemos que lo de Andalucía no es una negligencia, es un plan. Y esto es un plan. Y por aquí me comentáis que en Galicia se está empezando a hacer el mismo tipo de recorte y que está empezando a haber movilizaciones. Curiosamente, bueno, pues gobiernos de la derecha, que es el plan de la derecha de toda la vida, es enriquecer a sus amigos y pauperizar los servicios públicos. Y yo digo que es algo vital y que creo que es de consenso. No debe ser un tema de derecha o de izquierda, sino un tema de negocio. Ni hablemos, ¿no?, con el tema del derecho, y justamente estamos hablando de Alcorcón. Pues en Alcorcón precisamente ha habido un desahucio precisamente de viviendas públicas, y ahí ves cómo la Comunidad de Madrid de Ayuso, según Fonsi Loiza, ha desahuciado en Alcorcón a Ángela, madre con 3 hijos menores de 7 años, 5 años y 9 meses, terrorismo en esto. Bueno, pues nada, todo va por el mismo lado y luego da igual donde mires. Decía Óscar López, estamos a nada de que Ayuso diga que os vayáis a coger el metro a otra parte. Así está la línea 10. No, la verdad es que a primera hora de la mañana y a horarios de salida
mediodía, 2, 3 de la tarde, en fin, bueno, es una auténtica locura, pero sobre todo a las 7, entre 7 y 8 de la mañana. De hecho, han contratado, como en los metros chinos y japoneses, no sé cómo se llama, empuja personas o algo así, para empujarlos y apretarlos, ¿no? Bueno, pues así estamos. En fin, por eso dicen tantas tonterías o hace cosas polémicas, para que hablemos de las cosas polémicas y no hablemos de lo importante que son estos recortes, ¿no? Empujadores se llama, pues empujadores de personas ahí contratados en Madrid. En fin, vale, no podemos pasar, ya que estamos hablando de tanta infamia, sobre el jefe, ¿no? de esta reala. Fijaros porque Feijóo, sorpresa, nos mintió a todos con el tema. Bueno, esto no había que ser muy listo para ver que era un invent. Nos mintió a todos al decir que Mazón le informó en tiempo real el día de la Dana. Bueno, ahora ya sabemos que la primera llamada que hubo entre los dos fue a las 9:27, cuando ya estaban la mayoría de muertos. Es decir, que ya, imaginaros, a las 9:27, lo gordo pasó entre las 7 y las 8. A las 9:27, bueno, la gran mayoría habían fallecido. Ahí fue la primera llamada, ¿no? Esto lo sabemos porque, bueno, se ha hecho pública una serie de llamadas. No se ha dado información antes de las 5:37, pero ahí vemos incluso, pues eso, la llamada clave de las 8:10 de la consellera Prada, un minuto antes de mandar el alert, y vemos que luego llama el presidente del Partido Popular a las 21:27. Creo que hay ahí una hora y 17 minutos de hueco grande. En fin, muchas cosas por aclarar. El señor Mazón y el señor Feijóo. Vamos a recordar, por si no recordáis el momento este donde nos mintió a todos. Mentirnos es un delito, ¿no? Como ahora dicen. Que el presidente de la Generalitat desde el pasado lunes me ha venido informando en tiempo real y me venía diciendo que la situación era muy compleja, y desde el martes ya me estuve informando, igual que ayer, que nos tememos que haya más personas fallecidas, pero eso ya corresponde a las autoridades correspondientes, de acuerdo con la información contrastada, ir facilitándola a todos ustedes en las próximas horas o en los próximos días. Bueno, yo creo que aquí la comunicación no verbal está sobre todo. Vamos, me gustaría saber un especialista en comunicación no verbal, porque en tiempo real, me ha venido informando en tiempo real. Me ha venido informando en tiempo real. Te ha llamado a las 9:47 cuando ya había pasado todo. Madre mía. Es que, bueno, por poner un elemento de Feijóo, ya sabéis, lo llevamos viendo en cada programa, cada vez que hablamos de Feijóo o del PP, cómo va copiando el discurso de Vox y cómo una de las cosas que está copiando el discurso de lo peligroso que son los inmigrantes. Al final, el ridículo de este señor, que ha propuesto un plan contra la inmigración, pero todas son medidas que ya están aplicándose. Bueno, vamos a verlo porque es lamentable lo de este tipo. Dice Feijóo: la nacionalidad española no puede ser un mero trámite administrativo. Debe de ser ante todo un reconocimiento a quienes han demostrado con hechos su voluntad de integrarse. La nacionalidad española no se regala. Para que te regalen la nacionalidad española se necesita haber residido en nuestro país de forma legal y continuada 10 años. 5 para refugiados, 2 para nacionales de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o de origen sefardí. Y 1 año en casos especiales, como los nacidos en España o casados con un español, etc. También buena conducta, esto es, ni antecedentes penales en España ni en el país de origen. E integración en la sociedad española. Estos son 2 exámenes del Instituto Cervantes. Bueno, fijaros, porque antes que eso es que lo veo, y porque estos son los datos, ¿no? No sé si el dato mata el relato, porque al final todos estos temas son emocionales y el relato puede más que el dato. Pero fijaros, porque una de las cosas que dicen, no, traen a todos los inmigrantes ilegales para que voten a Pedro Sánchez. Pero vamos a ver. Primero, para poder votar tienes que estar nacionalizado. Y no solamente eso, es que para poder nacionalizarte tienes que, para poder empezar el trámite, que luego dura años, tienes que llevar más de 10 años en España de manera regulada, con permiso de trabajo, de residencia. Es decir, ¿qué mierda? Es decir, es que vale absolutamente todo, ¿no? La estrategia sobre todo de Vox, pero que ahora está copiando el PP, es mentir, ¿no? O incluso decir, esto es muy grave, vamos a hacer esto. Bueno, pero si esto ya se hace. Si el problema, es decir, ni los diagnósticos que hace son correctos, ni las soluciones lo son. Es decir, o lo son o ya están, son vacías, ¿no? Tanto diagnóstico como acusaciones, como las soluciones que da, son totalmente vacías. 1 para acreditar el dominio de la lengua y otro sobre conocimientos constitucionales y socioculturales. Dice Feijóo: tolerancia cero con el delito. La pérdida de residencia será automática en delitos graves y la reincidencia no puede premiarse con la permanencia en España. Es lo mínimo.
Es lo mínimo. Lo mínimo ya figura en la ley. Esta sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración, que fue actualizada este mismo año, aunque tiene su origen en el año 2000. En el artículo 57 se detallan los casos de expulsión del territorio, entre los que están las condenas superiores a 1 año de prisión. Pero además incluyen conductas tipificadas como graves, artículo 53, que incluyen, entre otras, encontrarse irregularmente en territorio español, encontrarse trabajando en España sin haber obtenido autorización de trabajo o autorización administrativa previa para trabajar. Y por supuesto también las conductas muy graves como participar en actividades contrarias a la seguridad nacional, inducir, promover, favorecer o facilitar la inmigración clandestina. Dice Feijóo: hemos de corregir la distorsión del sentido original que tienen figuras como el asilo o como el arraigo. El arraigo puede ser efectivamente motivo de una autorización de residencia temporal, pero su concesión depende de un informe favorable de las comunidades autónomas o de los ayuntamientos donde resida el inmigrante. En cuanto a la petición de asilo, el sistema de asilo debe ser ágil y riguroso y, por supuesto, excluirá del listado a los países seguros donde no existe ningún riesgo grave. Ese listado ya existe. Bruselas propone una lista de países de origen seguros. Las prestaciones económicas como el ingreso mínimo vital se ligarán a la búsqueda activa de empleo. No tiene ningún sentido que 500.000 de personas inmigrantes vivan sin trabajar, sin cotizar y sin intención de trabajar y sin intención de cotizar. No tiene ningún sentido. Esto lo vimos con el ingreso mínimo vital, que decían como que todos los inmigrantes la cobraban. No, están en la medida que porcentaje, que es más o menos el 15% de la población, pues ese es el porcentaje de la población que cobra el ingreso mínimo vital. De hecho, creo que hablan entre un 12 y un 17%. Tampoco parece tenerlo la cifra. ¿De dónde sale el 500.000? En agosto de este año había 2.300.000 personas beneficiadas del ingreso mínimo vital, de las cuales se calcula que entre el 12 y el 17% serían hogares de inmigrantes. Además, para beneficiarse de este ingreso ya se pide participar en las estrategias de inclusión que promueva el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migración. En fin, fijaros porque el otro día salió el dato, ya sabéis que esta es la letra grande, luego la letra chica, el problema que tenemos con la vivienda es brutal, principalmente por culpa del PSOE y el PP, que son los que han estado gobernando y no han hecho nada, han beneficiado al lobby de la vivienda. Pero fijaros porque el discurso de Vox, pero ahora también del PP, es que todo es un desastre total, la economía es una ruina, no se puede andar por la calle. Pero ayer o antes de ayer salió el dato del FMI, que son aparte los indicadores que le gusta a la derecha. El FMI sitúa a España como la gran economía avanzada que más crece por segundo año consecutivo. Obviamente esto es macroeconomía, pero no va tan mal el país, por lo menos en lo económico, por lo menos en los parámetros que mide la derecha, porque es cierto que luego vemos cómo hacen recortes, vemos cómo el tema de la vivienda es una auténtica locura y cómo al final hay una pérdida de poder adquisitivo en beneficio de los más ricos contra los más pobres. Y obviamente ni PP ni PSOE están haciendo política para luchar contra eso. Pero luego el otro dato que ya hace unas semanas es que este año la tasa de criminalidad bajó un 2,8% y está muy por debajo de la tasa de criminalidad de hace 20 años, que había menos de la mitad de los inmigrantes que hay ahora. Entonces, al final todo esto es un relato que no se ajusta muy bien a la realidad. Y eso no quiere decir que no haya problemas con la inmigración o que no haya que hacer legislación que sea acorde a la realidad del país, ¿no? Pero eso es una cosa y otra es inventarse un relato muy distante a la realidad. Pero bueno, no sé si para cerrar con un poco de humor, esto ha pasado esta mañana en el Congreso. El señor Feijóo ha dicho que en España se aplaude a los indecentes. ¿Qué pensáis que ha hecho su grupo parlamentario al instante? Correcto, aplaudir a rabiar. Castiga al honrado y se aplaude al indecente, señoría. En conclusión, castiga al honrado y se aplaude al indecente, señoría. En conclusión, castiga al honrado y se... Es buenísimo. En fin, es tremendo lo de esta gente. Pues nada, así está el PP cada vez más cerca de Vox. Vox cada vez más cerca del PP en las encuestas. Y los dos cada vez más lejos de la realidad. Yo no me creo las encuestas del CIC que le da 15 puntos de diferencia. Pero veremos. Ya, la verdad es que está haciendo un esfuerzo grande Feijóo para que vuelva a ganar Pedro Sánchez. Por más corrupción que tenga alrededor, peor no se puede hacer. Pero bueno, veremos, ¿no? Luego aquí pasan cosas que no nos explicamos. Ya no lo digo por el gobierno central, donde Feijóo no es presidente porque no quiere,
sino luego los datos reales en las comunidades autónomas. Y hablo de Valencia, hablo de Andalucía y hablo de Madrid principalmente, donde, bueno, pues la derecha ha tenido unos grandes resultados y hemos visto, una vez que están gobernando, el auténtico desastre en las tres, pero luego al final el votante, no sé si es por el control o que soy gilipollas y no me entero de las cosas, pero luego no sé si es porque la técnica funciona, por el control de los medios y toda la estrategia que vienen usando es efectiva, pero hostia, después del escándalo diverso, bueno, lo de Valencia mayúsculo, ¿no? Con la Dana y cómo han gestionado el antes, el durante y el después, el tema de Andalucía con el escándalo de los diagnósticos, ¿no? Y los recortes que estaban haciendo con enfermas de cáncer de mama, y luego lo de Madrid, bueno, sacaríamos el listado ese como los contratos públicos de Eulen infinitos, ¿no? Pero bueno, aquí hemos empezado por alguna parte de la mentira, ¿no? Y todos los escándalos de corrupción alrededor de ciudadanos particulares que son familiares suyos y que tienen la maldición de hacerse ricos con dinero público. Bueno, pues nada, desde aquí seguiremos intentando denunciar o hacer un cribado de las cosas que son importantes, sobre todo hablando de las excentricidades, porque al final es la extraordinaria, pero también de los recortes que cuestan vida y que no es negligencia ni es una equivocación, es un plan y que va en contra de los intereses de la ciudadanía. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo.